Entonces comenzamos con la capa de enlace de datos. Un asunto a considerar son las limitaciones que tienen los circuitos de comunicación. O sea, esos circuitos de comunicación tienen una tasa de datos finita, hay un retardo de propagación, cometen errores ocasionales. Lo que uno quiere lograr es lo siguiente, es que haya una comunicación confiable y eficiente entre dos máquinas adyacentes, o sea, conectadas entre sí directamente, ya sea por un cable o un canal de comunicaciones. Puede ser una comunicación inalámbrica incluso. Una forma de lograr esa meta es usar lo que se llama la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos es una capa que está por debajo de la capa de red. Y un protocolo de capa de enlace de datos va a hacer que las líneas de comunicación parezcan perfectas o al menos bastante buenas. La capa de enlace de datos se encarga de varias funciones. Una de ellas es control de flujo, que ya lo estudiamos en capa de transporte, que es evitar que un emisor rápido sature a un receptor lento. Después otro asunto considerado por la capa de enlace de datos es el entramado. Como lo que circula, digamos, por un canal de difusión es un stream de bits, o sea, una máquina va a recibir o transmitir un stream de bits, para el receptor es necesario detectar el inicio y fin de una trama. O sea que hace falta saber dónde comienza una trama, dónde termina una trama. Y hay distintos enfoques para eso. Eso lo pueden estudiar en el libro. No lo vamos a ver en detalle. Otro asunto es detección y corrección de errores. Generalmente se agrega a los mensajes de capa de enlace de datos, o sea, las tramas, se le agregan bits adicionales, ya sea para detectar errores en la transmisión o para saber incluso no solamente si hay error, sino también saber cuál es el error y poder corregirlo. Otro asunto del cual se encarga la capa de enlace de datos es el manejo de colisiones. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando dos máquinas intentan transmitir tramas al mismo tiempo, utilizando el mismo canal de comunicaciones, ocurre lo que se llama una colisión, o sea, esas tramas que se transmiten se van a dañar y no van a llegar bien. Otro asunto que uno puede preguntarse: ¿por qué hace falta estudiar la capa de enlace de datos? Bueno, la capa de enlace de datos tiene que ver con, entre otras cosas, tiene que ver con la comunicación que ocurre en las redes de área local. Toda organización tiene incluso los hogares, tienen sus redes de área local. Entonces, en comprender el funcionamiento de la capa de enlace de datos, ayuda a comprender el funcionamiento de las redes de área local. Hay redes de área, ya vimos que hay redes de área local cableadas, como la Ethernet, y redes de área local inalámbricas, por ejemplo, aquellas que trabajan con Wi-Fi. Y bueno, por lo tanto se torna necesario diseñar, configurar y administrar las redes de área local. Y también la capa de enlace de datos, conocer la capa de enlace de datos permite comprender los protocolos que resuelven los problemas de diseño de las redes de área local. Bueno, ¿qué información debería tener una trama de capa de enlace de datos? Bueno, por lo menos información para
para indicar el origen y el destinatario, o sea, direcciones de origen y de destino, para control de errores, o sea, ya sea detección o corrección de errores, y para meter los datos de la trama, por lo menos ese tipo de informaciones. Y además puede haber alguna información adicional para entramado, por ejemplo, de algún delimitador de inicio y fin de trama o algún otro campo. Por ejemplo, longitud de trama para detectar, si detecto el inicio de la trama, saber dónde termina la trama. Entonces ese tipo de informaciones son las que necesitamos cuando diseñamos el formato de una trama. Para envío de tramas, envío y recepción de tramas en capa de enlace de datos, se trabaja de una manera muy parecida a cómo se trabajaba en la capa de transporte. ¿Por qué? Porque se trabaja con confirmación de recepción de tramas. Puede ser confirmación positiva de que se recibió bien, una confirmación negativa de que la trama se recibió con error. Se trabaja con temporizador de retransmisiones, como se trabajaba en la capa de transporte. Se trabaja con retransmisión de tramas, ya sea tramas perdidas o dañadas. Y se utiliza números de secuencia, o sea, las tramas tienen números de secuencia. Vimos que eso servía para identificar tramas, para identificar mensajes duplicados. Además, para hacer más eficiente la comunicación y aprovechar mejor el canal, se trabaja con llevar a caballito. O sea que en una trama, además de mandar datos, se pueden mandar confirmaciones de recepción. Después se trabaja con protocolos de control de flujo, al estilo de los que se vieron en capa de transporte, como go back N, repetición selectiva, etc. Bueno, en la capa de enlace de datos es importante poder trabajar con canales de difusión. O sea, en un canal de difusión la idea es que van a estar conectadas varias máquinas que quieren transmitir tramas por el canal. La propiedad que tiene un canal de difusión es que si una máquina envía una trama, todas las demás la reciben, todas las demás máquinas que están conectadas al canal. El usar canales de difusión tiene una ventaja comparada con usar cables. O sea, si yo tengo n máquinas, si utilizo cables voy a tener que conectar las n máquinas entre sí y eso me va a dar una cantidad de n por n-1 conexiones. O sea que es un montón de conexiones. Sin contar con todos los puertos que voy a necesitar en todas las máquinas para hacer esas conexiones. O sea que va a ser algo costoso, digamos. En cambio, cuando uno usa canales de difusión, no tiene, como vamos a ver, no tiene ese problema. O sea que usar canales de difusión es una alternativa mucho más económica. Pero los canales de difusión también introducen algunos problemas nuevos de diseño, como vamos a ver. Hay dos tipos de canales de difusión, los inalámbricos y los cableados. Los canales de difusión inalámbricos, las máquinas en esos canales se comunican entre sí sin usar cables, o sea que se usan señales, por ejemplo, señales de radio, de microondas en esa comunicación. En cambio, en los canales de difusión cableados, las máquinas se comunican entre sí por medio de cables. Por ejemplo, una forma de hacerlo es tener un cable coaxial al cual se pinchan varios cables. Cada uno va a parar a una máquina. O sea que un cable coaxial vendría a ser como un segmento del cual salen cables a varias máquinas. Otra forma de canal de difusión cableado es utilizar la idea de triple o de zapatilla. O sea, la idea de triple es que en un punto se sueldan varios cables
y esos cables van a parar a distintas máquinas. O sea, la idea es que en un punto están soldados distintos cables y tenemos distintos puertos que van a parar a ese punto donde se sueldan varios cables. Y varias computadoras se conectan a esos puertos. Entonces eso es lo que se llama concentrador. Es otra forma de construir un canal de difusión. Y vamos a ver una tercera manera de construir canal de difusión, que es usando conmutadores. Bueno, un fenómeno que puede ocurrir en las redes que utilizan canales de difusión son las colisiones. O sea, si dos tramas se transmiten de forma simultánea en un canal de difusión, se traslapan en el tiempo y la señal resultante se altera. A este evento se lo conoce como colisión. Entonces surge la pregunta, ¿cómo evitar colisiones? Entonces una forma de resolver ese problema es definir una subcapa de la capa de enlace de datos, que se encarga del control de colisiones. Esta subcapa se llama subcapa de control de acceso al medio. Entonces, ¿por qué estudiar la subcapa de control de acceso al medio? Primero, para comprender cómo se organizan, diseñan y funcionan las LAN, las redes locales de área local cableadas inalámbricas. También sirve para entender cómo los distintos tipos de redes locales hacen control de colisiones. Y para esto se utilizan protocolos de control de colisiones. En una red que utiliza canal de difusión, un asunto importante es cómo determinar quién va a usar el canal cuando hay competencia por el mismo. Los protocolos de acceso múltiple se utilizan para determinar quién sigue en un canal de difusión, en qué orden se transmite en un canal de difusión. Entonces, ejemplos de soluciones para el control de colisiones son soluciones inalámbricas. Por ejemplo, un tipo de soluciones inalámbricas son aquellas que utilizan estaciones base. O sea, las estaciones base tienen una antena que puede recibir y transmitir. Y los hosts también tienen antenas que pueden recibir y transmitir. La idea es que los hosts envían y transmiten a la estación base. La estación base va a coordinar la comunicación entre los hosts. Para este ejemplo de solución inalámbrica se utiliza el protocolo 802.11 de la IEEE. También a esto se le llama Wi-Fi. Se utiliza informalmente la sigla Wi-Fi. Otro tipo de solución de control de colisiones son soluciones cableadas. Un ejemplo típico es la Ethernet. Por ejemplo, cuando varias máquinas se enchufan a un concentrador o a un mismo cable coaxial, eso fue lo que mencionamos hace un rato, o a un conmutador. Ethernet usa un protocolo especial para control de colisiones que se llama CSMA-CD, que vamos a estudiar en esta presentación. Entonces ahora vamos a hablar un poco del control de colisiones en redes cableadas. Antes de ello, mencionamos algunos supuestos en los que nos vamos a basar. Uno de ellos es que trabajamos con N estaciones independientes que generan tramas para transmisión. Una vez que se genera una trama, la estación se bloquea hasta que la trama se transmite con éxito. Y la otra suposición es que existe un único canal de difusión. ¿Qué cosa se puede hacer cuando tenemos un canal de difusión? Bueno, podemos detectar en qué estado se ocupa el canal de difusión. Eso es lo que nos interesa. O sea, nos interesa poder detectar, por ejemplo, si el canal está siendo usado para enviar una trama,
nos interesa poder detectar si está ocurriendo una colisión en el canal. O si el canal está sin uso, por ejemplo. Esas son el tipo de cosas que nos interesa poder detectar. Porque conociendo esa información se puede hacer un control mejor de colisiones. Entonces, para detectar si el canal está en uso, lo que se detecta es si están llegando bits de alguna trama a la máquina que hace la detección. Los protocolos que pueden hacer esta detección de que el canal está en uso se llaman protocolos de detección de portadora. La ventaja de tener detección de portadora es que uno evita generar colisión poniendo tramas en un canal donde se está enviando alguna trama. Esa es la ventaja que uno tiene por tener detección de si el canal está en uso. Bueno, y para detectar si está ocurriendo una colisión, esta es una propiedad que tienen las LANs, las redes de área local actuales. ¿Cómo se puede detectar colisiones? Bueno, la idea es que el hardware de una estación va a escuchar el cable mientras transmite. Si en algún momento lo que lee es diferente de lo que puso en el cable, sabe que está ocurriendo una colisión. Otra pregunta es: si se detecta una colisión, ¿qué hacer? O sea, si una estación está enviando una trama y detecta una colisión, ¿qué hacer? Bueno, no tiene sentido seguir enviando la trama, ya esa trama está dañada, digamos. O sea que es mejor que las estaciones aborten sus transmisiones tan pronto como detecten una colisión. El detectar colisiones tiene ventajas, porque ahorra ancho de banda. O sea, si yo aborto una transmisión al detectar colisión, estoy ahorrando ancho de banda. Y además ahorra tiempo. ¿Por qué? Porque si no tuviera detección de colisiones, entonces, para enterarme de una colisión, voy a tomar como que hubo una colisión recién cuando expira el temporizador de retransmisiones, porque no recibí una confirmación de recepción. Y voy a tener que retransmitir la trama de nuevo. O sea que esperar a que expire el temporizador de retransmisiones lleva mucho más tiempo, digamos, que el darme cuenta que está ocurriendo colisión y abortar. Por eso decimos que la solución de detección de colisiones ahorra tiempo. Ahora vamos a estudiar un protocolo de control de colisiones, que es CSMACD, que es un protocolo que tiene detección de portador y detección de colisiones. Y es la base de las redes locales como la Ethernet. O sea, es un protocolo para redes cableadas. Entonces vamos a ver cómo se comporta el protocolo en el emisor y cómo se comporta en el receptor. Entonces el emisor, antes de transmitir una trama, va a detectar si el canal está en uso. Si el canal está libre, entonces va a transmitir. Si el canal está ocupado, va a esperar hasta que el canal se desocupe para transmitir. Una vez que transmite, ¿qué pasa si detecta una colisión? Bueno, si el emisor detecta una colisión, va a abortar la transmisión, va a esperar un tiempo aleatorio, y una vez que expiró ese tiempo de espera, se va a volver al paso 1, o sea que se va a volver a detección de portadora, y ahí se repite de nuevo los pasos que acabamos de mencionar. El protocolo en el receptor funciona de la siguiente manera. Se recibe una trama buena si no hubo colisión y el medio no cometió errores de transmisión. En el caso que se reciba una trama dañada, esta va a ser descartada. Si se recibe si se manda una confirmación de recepción, por ejemplo positiva o negativa,
Bueno, para enviar una confirmación de recepción se tienen que hacer los pasos de envío de trama que mencionamos para el emisor, o sea, en la filmina anterior. Ahora vamos a entender cómo funciona exactamente CSMA-CD. O sea, CSMA-CD tiene sus complejidades al momento de evaluar su comportamiento. Primero, uno puede observar que el canal, cuando se utiliza el protocolo CSMA-CD, puede estar en uno de tres estados. Uno es un periodo que el canal está ocioso, o sea que nadie está enviando, ninguna estación está enviando ninguna trama. Otro puede ser un periodo cuando se está enviando una trama, un periodo cuando se envía una trama exitosamente. Y después puede haber un periodo que se llama de contención, que es un periodo en el cual no se logró transmitir ninguna trama con éxito, o sea, donde hubo colisiones. Normalmente un periodo de contención se va a dividir en ranuras de contención. En cada ranura de contención ocurren colisiones de tramas. O sea que en una ranura de contención ocurren colisiones de tramas. Después varias estaciones intentan de nuevo, ocurren colisiones de tramas. Después varias estaciones intentan de nuevo, ocurren colisiones de tramas y así sucesivamente. ¿Cuándo ocurren las colisiones en CSMA-CD? Bueno, van a ocurrir en las ranuras de contención, como acabamos de decir. Entonces, decimos que una estación ha tomado el canal cuando todas las demás estaciones sabían que estaba transmitiendo y no interfirieron. O sea que una estación que toma el canal para mandar una trama, manda la trama con éxito. Si todas las estaciones comienzan a transmitir en t igual a 0, ¿en cuánto tiempo se darán cuenta de que ha habido una colisión? Bueno, el tiempo mínimo para detectar la colisión es el tiempo que tarda la señal en propagarse de una estación a otra. Eso lo pueden ver quizás con un dibujo, digamos. O sea, si dos estaciones, por ejemplo, comienzan a transmitir al mismo tiempo, la señal, las tramas van a chocar, digamos, en el medio, entre las dos estaciones, y después el ruido de la colisión va a recorrer también la mitad de la distancia para llegar al ruido de la colisión. O sea que va a ser como si el tiempo de recorrer un bit de una punta a la otra entre las dos estaciones, ese es el tiempo que se va a necesitar para detectar una colisión, el tiempo mínimo. Bueno, entonces vimos el tiempo mínimo para detectar una colisión. Y ahora uno puede hacer otra pregunta, que ¿cuál sería el tiempo máximo, la máxima espera para darse cuenta de que ocurrió una colisión, de que ha ocurrido una colisión? Y para eso viene bien ver la siguiente figura. Llamemos tau al tiempo que tarda una señal en propagarse entre las dos estaciones más lejanas. Supongamos que se llaman A y B esas estaciones. Entonces, supongamos que A comienza a transmitir en t igual a 0. En tau menos epsilon, o sea, cuando la trama está muy cerca de llegar a B, o sea, un instante antes de que la señal llegue a B supongamos que comienza a transmitir. Entonces, B va a detectar una colisión casi inmediatamente, digamos, y va a detener su transmisión. Lo que hace Ethernet en este caso es generar una ráfaga de ruido de 48 bits. Y la ráfaga de ruido causada por la colisión recién va a llegar a A pasados 2 tau menos epsilon desde que A comenzó a transmitir.
Entonces, de acuerdo a lo que vimos en la figura anterior, en el peor caso una estación no puede estar segura de que ha tomado el canal hasta que ha transmitido durante 2 TAO sin detectar una colisión. O sea que en el peor caso, en el peor caso puede ocurrir una colisión casi al llegar a 2 TAO, digamos. Ese sería el peor caso. Después otra pregunta es qué sucede si una estación intenta transmitir una trama demasiado cortita. Bueno, la transmisión se va a completar antes de que la ráfaga... O sea, si esa trama cortita choca con otra trama, esa trama cortita que se transmite se va a completar antes de que la ráfaga de ruido llegue de regreso al emisor. Entonces, el emisor, como no escuchó ninguna colisión, no escuchó ningún ruido en el canal, va a asumir incorrectamente que la trama que se envió llegó con éxito. O sea que cuando uno manda una trama demasiado corta y esa trama colisiona cuando está muy cerca de llegar, digamos, al receptor, y ahí ya terminó, en ese momento hace un rato ya se terminó de transmitir la trama y ahí se genera la colisión. Entonces el emisor no se va a enterar de la colisión. Entonces, para evitar que la situación anterior ocurra, las tramas deben tardar más que 2 TAO para enviarse. Esto es para que la transmisión aún esté llevándose a cabo cuando la ráfaga de ruido llegue al emisor de regreso. Entonces, las tramas tienen que tener un tamaño mínimo. Y ese tamaño mínimo tiene que ser el tamaño, digamos, mínimo que lleva, el tamaño que se necesita para transmitir continuamente durante 2 TAO. Hay varios asuntos de la capa de enlace de datos que se pueden hacer directamente por hardware. Entre ellos el entramado, o sea, detectar tramas, donde comienzan, donde terminan. Control de errores, detección, corrección de errores. Detección de portadora y detección de colisiones. Bueno, hay algunas componentes de hardware que se usan en redes cableadas como por ejemplo Ethernet. Los transceptores son componentes que manejan detección de portadora y detección de colisiones. Las tarjetas controladoras se encargan de cosas como ensamblar datos en el formato de trama adecuado, calcular terminador de las tramas que se van a mandar, o sea, eso es para corrección de errores, y comprobar las tramas de entrada, por ejemplo, detección de errores. Ethernet es un estándar de redes que operan a 10 megabits por segundo. Ethernet trabaja con diferentes tipos de cableado. Entonces, los tipos de cableado más viejos trabajan con cable coaxial. O sea que básicamente uno tiene un segmento de cable coaxial y a ese segmento de cable coaxial lo va a pinchar con cables que van directamente por ejemplo, a hosts. Y una solución más reciente de cableado utiliza concentradores. O sea, un concentrador es como la idea de triple que mencionaba hace un rato. Y de un concentrador ahí tiene varios puertos y de cada puerto se enchufa por un cable de cobre, de par trenzado de cobre, se enchufa un host. Bueno, vamos a ver también que hay otra solución que es uno poder, en lugar de utilizar un concentrador, poder utilizar un conmutador, pero eso lo vamos a ver en un rato.
Un fenómeno que ocurre cuando uno trabaja con cables, cuando envía señales por un cable, es que las señales se van debilitando a medida que se propagan con el cable. Y puede llegar un momento que la señal se torne demasiado débil. Para evitar que pase eso, se utilizan repetidores. O sea, un repetidor es un dispositivo que recibe, amplifica, regenera y retransmite señales en ambas direcciones. Una consecuencia de usar repetidores es que los repetidores introducen un retardo en la transmisión. En Ethernet se utiliza el concepto de segmento. O sea, el segmento como que fija una limitación porque la longitud del segmento determina la distancia máxima que puede haber entre dos máquinas. Entonces, ¿cómo hacer para permitir redes mayores que un segmento? Es en Ethernet, esa es una pregunta. Entonces, una forma de lograrlo es tener, conectar segmentos a repetidores. O sea que uno puede conectar más de un segmento a repetidores, entonces así uno puede tener que la distancia máxima entre dos máquinas sea mayor a la de un segmento. Ethernet pone algunas restricciones en cuanto a cómo se construyen las redes locales. Entonces puede haber múltiples segmentos de cable y múltiples repetidores, pero en ningún par de transceptores puede estar separado por más de 2,5 kilómetros. Y ninguna ruta entre dos transceptores puede atravesar más de 4 repetidores. ¿Por qué se pone una restricción como esta? Bueno, una restricción como esa es para poder calcular cuánto tiempo necesita un bit para propagarse entre las dos máquinas más lejanas. Entonces, ¿cuál sería el tamaño de trama mínima que utiliza Ethernet? O sea, el tamaño de trama mínima que respeta las restricciones de Ethernet. Recordemos que la trama mínima es va a tener el tamaño, va a ser la cantidad de bits que se pueden copiar en el tiempo de ida y vuelta entre las dos estaciones más alejadas. El tiempo de propagación de ida y vuelta entre las dos estaciones más alejadas en Ethernet es de 50 microsegundos. A 10 megabits por segundo, un bit se copia en 100 nanosegundos. Por lo tanto, en 50 microsegundos, que es el tiempo de ida y vuelta entre las dos estaciones más alejadas, se pueden copiar 500 bits. Y esa sería la trama más pequeña que uno puede llegar a tener. Para agregar algún margen extra de seguridad, este número de 500 bits se redondeó a 512 bits o a 64 bits. Un fenómeno que sucede a medida que se agregan más y más estaciones a un canal de difusión y esas estaciones transmiten es que va aumentando el tráfico. Entonces, si sigo agregando más y más estaciones y aumenta más y más el tráfico, en algún momento la red local se va a saturar. Entonces, ¿cómo podemos resolver ese problema? Por ejemplo, dentro de Ethernet o en una LAN cableada. La solución es utilizar conmutadores. O sea, un conmutador se ocupa de almacenar y reenviar tramas de Ethernet. En este caso estamos en Ethernet.
La estructura de un conmutador es la siguiente. Un conmutador va a contener una matriz de conmutación de alta velocidad, que va a ser la que va a enviar tramas internamente de dentro del conmutador. Y va a estar dividido en tarjetas. O sea que vamos a tener entre 4 y 32 tarjetas. Cada tarjeta va a tener conectores. Y una tarjeta va a tener entre 1 y 8 conectores. En los conmutadores uno tiene matrices de conmutación que funcionan a más de 1 gigabit por segundo. Más de 1 gigabit por segundo de velocidad. Un fenómeno que ocurre, una propiedad que tienen los conmutadores es la transparencia. O sea, los hosts no son conscientes de la presencia de conmutadores. Eso quiere decir la transparencia. Los conmutadores no precisan ser administrados. Eso quiere decir que aprenden por sí mismos a qué hosts están conectados. O sea, los conmutadores no necesitan ser configurados también. Entonces, ¿qué sucede si dos máquinas conectadas a una misma tarjeta de conexión transmiten tramas al mismo tiempo? Bueno, eso va a depender de cómo esté construida la tarjeta. Si los puertos de la tarjeta forman una LAN local dentro de la tarjeta, entonces las colisiones de esa LAN en la tarjeta se detectan y manejan igual que en una red CSMA-CD. En este caso, las tarjetas van a estar transmitiendo en paralelo. Esa va a ser la ventaja que va a dar un conmutador. El otro caso es que cada puerto de entrada de una tarjeta tiene asociado un buffer. Entonces, en ese caso, todos los puertos de entrada van a recibir y transmitir tramas al mismo tiempo. O sea que cada puerto de entrada va a ser un dominio de colisión independiente, donde se puede aplicar CSMA-CD. Todo conmutador contiene una tabla donde guarda la información, digamos, de con qué host está conectado y por qué líneas de salida necesito usar para enviar hacia un determinado host. Entonces las entradas de esa tabla, o sea, las filas de esa tabla, van a tener la dirección de capa de enlace de datos del host y una interfaz para alcanzar el host, o sea, un número de línea de salida para alcanzar el host. Y además van a contener una estampilla de tiempo. Entonces un conmutador va a aprender cuáles hosts pueden ser alcanzados a través de qué líneas de salida o de qué interfaces. Entonces, cuando llega una trama con origen A y destino A' a un conmutador, el conmutador va a registrar el par emisor, en este caso es A, y por qué interfaz o por qué línea me llegó esa trama. Y va a poner esa información en una fila de la tabla. El trabajar con conmutadores tiene sus ventajas. Por ejemplo, se pueden mandar tantos datos por segundo como la capacidad de la matriz de conmutación de alta velocidad. Y un conmutador tiene varios buffers, ya sea un buffer por tarjeta o si no un buffer por cada puerto. Entonces, al usar un conmutador se van a tener muchas menos colisiones
que si en lugar de un conmutador se usara, por ejemplo, un concentrador. Ahora vamos a ver cómo funciona un conmutador en el caso de tener una arquitectura en la cual en una tarjeta cada puerto tiene un buffer. Entonces, lo primero que sucede cuando llega una trama al conmutador es registrar el enlace de ingreso y la dirección del host emisor, si es que no están en la tabla del conmutador. Ahora el conmutador debe descubrir por qué interfaz o por qué línea de salida está el host de destino. Entonces va a buscar en la tabla del conmutador la dirección del destino. Si se encuentra una entrada para el destino, entonces si el destino está en el mismo segmento por el cual vino la trama, podemos decir que el segmento por el cual vino la trama es un canal de difusión, entonces va a descartar la trama. Y si el destino no está en el mismo segmento por el cual vino la trama, entonces se va a enviar la trama en la interfaz indicada por la entrada. Para eso se utiliza la matriz de conmutación de alta velocidad. Y después está el caso de que no se encuentre la entrada para el destino en la tabla del conmutador. Entonces, en ese caso no queda otra que inundar con la trama todas las líneas de salida menos aquellas por las que llegó la trama. Bueno, esto sería todo en cuanto a redes locales cableadas. Entonces comenzamos con la capa de enlace de datos. Un asunto a considerar son las limitaciones que tienen los circuitos de comunicación. O sea, esos circuitos de comunicación tienen una tasa de datos finita, hay un retardo de propagación, cometen errores ocasionales. Lo que uno quiere lograr es lo siguiente, es que haya una comunicación confiable y eficiente entre dos máquinas adyacentes, o sea, conectadas entre sí directamente.